Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para nós. Temos aqui com a gente o Dr. Luiz Hidalgo. E nós propusemos um tema bem excitante, bem interessante para o Dr. Luiz, que vai falar sobre as operações complexas em cirurgia ambulatorial. Vai definir um estado atual e as perspectivas futuras. O Dr. Luiz Hidalgo é médico graduado pela Universidade de Barcelona em 1980 e doutor pela Universidade Autônoma de Barcelona em 1993. Especialista em cirurgia geral e digestiva, é mestre em gestão hospitalar pela Universidade de Barcelona. Membro do Departamento de Cirurgia Geral e Digestiva do Hospital de Mataró, na região de Barcelona, é coordenador da Unidade de Cirurgia Coloretal. E coordena também a Unidade de Cirurgia Ambulatorial do Hospital de Mataró, em Barcelona, e é o atual presidente da Sociedade Espanhola de Cirurgia Ambulatorial. Também é membro da Assembleia Geral da Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial e da Comissão Executiva da Sociedade Catalã de Cirurgia. É um prazer ter o Dr. Luiz conosco hoje. Dr. Luis Hidalgo, estaba presentándole a nuestro público, a nuestros amigos brasileños, portugueses, que por ventura estén a ver nuestro programa hoy. Y, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias. Buenos días desde España y agradecer, como no puede ser de otro modo, a Soracam que haya tenido la gentileza de darme la oportunidad de hacer esta presentación. Me gustaría hacerla en portugués, pero no domino suficientemente el portugués, con lo cual lo haré en castellano e intentaré hacerlo de forma lenta y que sea comprensible. Como decía el doctor Soares, bueno, en la actualidad soy presidente de la Asociación Española de Cirugía Mayor Ambulatoria, de ASECMA. Soy miembro de la General Assembly de la International Association for Ambulatory Surgery y también soy miembro del comité ejecutivo de la misma organización internacional. No tengo ningún conflicto de intereses con respecto a esta presentación. Y me gustaría poner de manifiesto, en primer lugar, una serie de circunstancias que me parecen muy importantes para entender el futuro de la cirugía mayor ambulatoria y la complejidad de intervenciones que podemos llegar a tener. Yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que el futuro de la asistencia hospitalaria se basará en las alternativas a la hospitalización convencional. Eso nos llevará a que los hospitales tengan cada día menos número de camas, pero también nos obligará a mantener la actividad hospitalaria y la calidad asistencial. ¿Cuáles son esas alternativas a la hospitalización convencional? El hospital de día, el hospital a domicilio, luego también comentaremos las relaciones que podemos tener con el hospital a domicilio como cirugía mayor ambulatoria y la cirugía ambulatoria en sí. Agradecer a Soracam la gentileza que ha tenido en invitarme a esta videoconferencia. Intentaré exponer el tema de operaciones complejas en cirugía ambulatoria, el estado actual y las perspectivas de futuro que tenemos. Como ha comentado el doctor Soares, mi nombre es Luis Hidalgo, soy el presidente actual de la Sociedad Española de Cirugía Ambulatoria. También soy miembro de la Asamblea General de la Asociación Internacional de Cirugía Ambulatoria y asimismo miembro del Comité Ejecutivo. No tengo ningún conflicto de intereses respecto a esta presentación
Y me gustaría, antes de entrar en el tema, poner de manifiesto una serie de conceptos que creo que son importantes. El futuro de la asistencia hospitalaria en los próximos años irá hacia las alternativas a la hospitalización convencional. Eso comportará que disminuyan el número de camas de los hospitales, pero nos obligará a mantener la actividad y la calidad asistencial. ¿Cuáles son esas alternativas? Bien, el hospital de día, el hospital a domicilio, que yo pienso que será fundamental para un mayor desarrollo de la cirugía mayor ambulatoria, y la cirugía ambulatoria en sí. Esta es una estadística de Eurostat del año 2013 al 2018, donde podemos ver cómo se produce en todos los países de Europa, en general, en algunos más, en otros menos, una disminución del número de camas hospitalarias. Y esto es a raíz de la potenciación de estas alternativas que comentaba, de las 3 alternativas que comentaba con anterioridad. Por lo tanto, este futuro de la asistencia hospitalaria pasará por conseguir un producto sanitario más eficiente. Eso quiere decir que ahorraremos recursos, conseguiremos el mismo producto pero a menor precio. Necesitaremos una colaboración muy estrecha con la asistencia primaria, con todo lo que se refiere a los médicos de cabecera, y también eso requerirá la formación de los propios médicos y de los pacientes para poder poner en marcha los conceptos que estoy comentando. Me parece muy importante que sepamos de qué estamos hablando. La cirugía ambulatoria en estos momentos, tal como la entendemos desde la asociación intervencional, se refiere a los procedimientos, las intervenciones que realizamos en régimen ambulatorio, en las que el paciente es dado de alta el mismo día de la intervención, es decir, no pernocta, no pasa la noche en el hospital donde se produce el procedimiento o la intervención quirúrgica. Y ahí excluimos lo que denominamos, como veréis a continuación, cirugía menor y cirugía de consultorio. La cirugía de consultorio no es cirugía ambulatoria. O sea, cirugía de consultorio es una intervención o procedimiento que puede realizar un facultativo en su consulta, sin ninguna relación con la unidad de cirugía mayor ambulatoria. Y bueno, eso excluye una gran cantidad de procedimientos que realizamos diariamente en los hospitales. Nosotros, como veréis, hablamos en España de cirugía menor y de cirugía mayor. La cirugía mayor ambulatoria sería la cirugía mayor que define la Asociación Internacional. Para nosotros la cirugía menor serían aquellos procedimientos que realizamos en un quirófano de baja complejidad, con anestesia local, sin necesidad de colaboración del anestesiólogo y que tampoco tiene nada que ver con la unidad de cirugía ambulatoria. Luego hay un concepto que es la cirugía ambulatoria de recuperación alargada, la Ambulatory Surgery Extended Recovery, que serían aquellas intervenciones en las que el paciente alarga su estancia en la unidad respecto a la habitual y que pernocta en la misma. Desde un punto de vista estricto, esto tampoco sería cirugía ambulatoria. ¿Qué es imprescindible para que hablemos de cirugía ambulatoria? La existencia de una unidad de cirugía ambulatoria con estructuras mínimas, como es una recepción para los pacientes y una sala de adaptación al medio. La ubicación de los quirófanos de esta unidad y la sala de reanimación son muy variables en dependencia del tipo de unidad. No forma parte de la cirugía ambulatoria el proceso que comporta un curso posoperatorio inmediato en una sala de hospitalización convencional. Es decir, no es cirugía ambulatoria realizar una intervención, ingresar al paciente en una cama de una sala,
de hospitalización convencional y al cabo de unas horas darle de alta. Eso es simplemente cirugía convencional en la que damos de alta al paciente el mismo día de la intervención. Este concepto es muy importante porque en algunos países aún existe la aceptación de que el paciente puede pernoctar durante esa noche si no supera la estancia en el hospital las 23 horas. Para la Asociación Internacional esto no es cirugía ambulatoria. Y dichos países, en algún caso, pues ya están revisando el hecho de contemplar como cirugía ambulatoria este tipo de intervenciones. Me gustaría introducir el concepto de cartera de servicios. ¿Qué es la cartera de servicios? La cartera de servicios, que es el concepto de basket de los anglosajones, es el conjunto de procedimientos que pueden realizarse en una unidad de cirugía ambulatoria. Las especialidades que pueden realizar intervenciones en la unidad son múltiples, desde, como veis, la cirugía general del aparato digestivo, la cirugía ortopédica y traumatología, cirugía vascular, oftalmología, urología, cirugía plástica y reparadora, ginecología, otorrinolaringología, cirugía pediátrica, cirugía maxilofacial, cirugía torácica, neurocirugía, anestesia, aparato, y luego especialidades que no son estrictamente médicas, como sería quirúrgicas, perdón, como sería anestesia, algunos procedimientos que realizan los compañeros digestólogos y algunos procedimientos que realizan los compañeros de diagnóstico por la imagen. Excluimos de esta presentación los procedimientos más habituales que realizamos en cirugía ambulatoria y pasamos a hablar de los procedimientos que tienen mayor grado de complejidad. En cirugía ortopédica y traumatología en los últimos años se han incrementado en gran manera los procedimientos artroscópicos, sobre todo desde el punto de vista terapéutico con reparaciones tendinosas sobre articulaciones como la rodilla, la articulación tibio-peronea astragalina, el tobillo, la articulación escápulo-humeral, la articulación carpo-metacarpiana. La cirugía del hallux valgus en todas las técnicas que se pueden realizar, desde técnicas mínimamente invasivas hasta intervenciones convencionales y clásicas. Las exéresis de la exóstosis, las transposiciones tendinosas, el tratamiento de la enfermedad de Dupuytren, las sinovectomías. Desde el punto de vista de la cirugía general del aparato digestivo, las hernias de la pared abdominal realizadas por laparoscopia, especialmente aquellos casos en que se realizan reparaciones bilaterales, tanto sea abordaje por vía TAP o por vía TEP, la cirugía de las hemorroides, tanto cirugía resectiva como cirugía más conservadora, que es lo que preconizan las técnicas que últimamente se han puesto en boga, la cirugía de los tumores mamarios, tanto benignos como malignos, las colecistectomías laparoscópicas, la cirugía de la glándula tiroides y paratiroides, la cirugía de las glándulas salivales. También la cirugía laparoscópica de reflujo gastroesofágico. Hay unidades que la realizan, no está muy extendida, pero en estos momentos se lleva a cabo. La cirugía laparoscópica de las glándulas adrenales por abordaje retroperitoneal. Algunas técnicas de cirugía metabólica endoscópica como la sleeve gastrectomy, la cirugía de la incontinencia anal, de las fístulas anales complejas y la cirugía del suelo pélvico en general. Respecto a urología, se realizan en la actualidad cirugía de la glándula prostática benigna, especialmente las intervenciones endoscópicas usando láser para resección de adenomas prostáticos. La cirugía del carcinoma de próstata, hay grupos que ya están realizando prostatectomías radicales en régimen ambulatorio, las exéresis de las lesiones vesicales, la cirugía plástica de la uretra, la nefrectomía laparoscópica, especialmente en casos de tumores benignos o en casos de donantes
para trasplante renal o incluso hay algún caso publicado de tumores malignos. La cirugía de la unión pielo-calicilar, la extracción de los cálculos ureterales y la cirugía de la incontinencia urinaria. Desde el punto de vista de cirugía vascular, pues es habitual realizar angioplastias, la cirugía endoscópica vascular, que tiene un campo de desarrollo muy amplio, las simpatectomías torácicas por la paroscopia para el tratamiento de la hiperhidrosis de las manos. En oftalmología, el tratamiento del estrabismo, obvio, como veréis, intervenciones como las cataratas, que ya de por sí son el porcentaje más importante de actividad de las unidades de cirugía ambulatoria. El tratamiento del glaucoma, sea con trabeculectomías clásicas o bien mediante drenajes internos, la dacriocistorrinostomía y la cirugía de la retina, que se ha incorporado plenamente a la cirugía ambulatoria. En otorrinolaringología, las amigdalectomías, gracias a la utilización del láser, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes en edad adulta, las septoplastias y toda la gama de microcirugía laríngea que comporta la especialidad. En cuanto a la ginecología, las histeroscopias terapéuticas, las histerectomías laparoscópicas, la cirugía también de la incontinencia y la embolización de los miomas uterinos sintomáticos. Por lo que hace a la cirugía maxilofacial, las exéresis de quistes dentarios, la cirugía de las glándulas salivales y las osteotomías de la mandíbula. Cirugía plástica y reparadora, las mastectomías subcutáneas, las reconstrucciones y cirugía complejas palpebrales, las abdominoplastias, las exéresis de tumoraciones de partes blandas extensas. En cuanto a cirugía pediátrica, las exéresis de quistes tiroglosos, exéresis de quistes branquiales, los hipospadias, las laparoscopias y toracoscopias diagnósticas. En neurocirugía, la microdisectomía lumbar para el tratamiento de determinadas lesiones de la columna vertebral, las exéresis de quistes sinoviales lumbares, las vertebroplastias, las biopsias craneales estereotáxicas, craneoplastias, exéresis de osteomas craneales. En cuanto a la cirugía torácica, las simpatectomías torácicas para hiperhidrosis, como comentaba también con el caso de la cirugía vascular, las mediostinoscopias, las toracoscopias exploradoras y las biopsias pulmonares por toracoscopia. Hay una amplia gama de procedimientos complejos que en este momento podemos realizar mediante cirugía ambulatoria. ¿Podemos incrementar estos procedimientos? En mi opinión, la respuesta es que sí. ¿Qué podemos implementar? Sobre todo la cirugía protésica en ortopedia. Existen ya grupos que están realizando prótesis, por ejemplo, de articulación coxofemoral, prótesis de cadera, en régimen de cirugía ambulatoria. La cirugía del tubo digestivo, aun en caso de tener que realizar anastomosis digestivas, aquí creo que en un futuro será fundamental que encontremos mecanismos de colaboración con la hospitalización a domicilio para conseguir un buen control posoperatorio de los pacientes. La cirugía biliar, más allá de las colecistectomías laparoscópicas que están ampliamente desarrolladas, el hecho de realizar intervenciones sobre la vía biliar principal mediante colposcopias y extracción de cálculos de la vía biliar principal, que creo que también realizaremos en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Las cirugías neoplásicas de tiroides y paratiroides hoy en día se empiezan a realizar tiroidectomías sobre neoplasia, sobre todo si no requieren vaciados ganglionares extensos. Y la cirugía de las glándulas adrenales yo creo que es otro campo donde también en los próximos años
asistiremos a una ambulatorización progresiva. Las cirugías mamarias con vaciamiento axilar, aunque eso comporte dar el alta a los pacientes con drenajes axilares, yo creo que se podrá conseguir un buen control posoperatorio a domicilio. Incrementaremos la cirugía de la incontinencia, incrementaremos todos los procedimientos existentes, lo que llamamos los índices de sustitución de las patologías de forma muy marcada y sobre todo incorporaremos, en mi opinión, las intervenciones urgentes. Ya estamos realizando, por ejemplo, apendicectomías por laparoscopia en cirugía general y digestiva, tratamientos quirúrgicos de fracturas, nuestros compañeros, los cirujanos ortopédicos, y creo que en un futuro no lejano incorporaremos más procedimientos urgentes a la cirugía ambulatoria. ¿Cómo lo haremos? Bueno, con una muy buena selección de pacientes. Hay que saber qué paciente va a ser susceptible de beneficiarse de realizar en el mismo cirugía ambulatoria. La seguridad del paciente está por encima de cualquier otro concepto. Lo más importante es que el paciente se sienta seguro en cara a lo que es el proceso quirúrgico en sí. El progreso de la cirugía mínimamente invasiva, llegando incluso a las últimas técnicas en cirugía robótica. La mejora que habrá en técnicas anestésicas, utilizando anestésicos de muy corta duración, favoreciendo los bloqueos periféricos, incluso las anestesias espinales, los dispositivos supraglóticos para evitar intubaciones, etc. Lo que denominamos la analgesia preventiva, es decir, empezar la analgesia del paciente ya desde la propia intervención quirúrgica para conseguir que pueda ser dado de alta de la unidad de cirugía mayor ambulatoria con el mínimo dolor posible o incluso sin ningún tipo de dolor. La analgesia multimodal, es decir, utilizando fármacos que actúan a diferentes niveles en las vías del dolor para conseguir que el paciente pues tenga un posoperatorio muy confortable y pueda ser dado de alta. Muy importante en el futuro el seguimiento telemático de los pacientes mediante aplicaciones APP que nos permitirán saber el estado del paciente en el posoperatorio inmediato cuando ya esté en su domicilio, prácticamente de forma continuada y exhaustiva. Y sobre todo, en mi opinión, la colaboración con el hospital a domicilio. Probablemente si queremos colaborar más con hospital a domicilio tendremos que cambiar algunos de los conceptos que hoy en día utilizamos en cirugía mayor ambulatoria. Si somos estrictos, hospital a domicilio es un tipo de hospitalización. Entonces tendremos que ser capaces de redefinir nuestros propios conceptos para que podamos colaborar con el hospital a domicilio. Pongo una diapositiva donde se explica el futuro de la cirugía ambulatoria. Esta diapositiva está sacada de la página web de la Asociación Internacional, donde se remarcan los conceptos que he estado comentando en las últimas diapositivas y que se refieren sobre todo a esta mejora en las técnicas quirúrgicas, técnicas anestésicas, la formación de los profesionales que trabajan en las unidades, etcétera, etcétera. En síntesis, la cirugía ambulatoria es una cirugía de futuro, tiene un amplio campo de desarrollo, en mi opinión, y no solo eso, sino que es la cirugía del futuro, es decir, estamos consiguiendo ambulatorizaciones en los hospitales, en muchos hospitales, que llegan al 70% de los procedimientos quirúrgicos. Yo creo que esto con los años irá más, sin duda alguna, y creo que es misión de todos los que trabajamos en este campo desarrollarlo de la forma más eficiente
y más segura tanto para el sistema sanitario como para nuestros pacientes. Y muy obrigado, ha sido un placer y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que tengáis. Encantado, si lo sé, de poderos responder. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ha sido una presentación brillante y te saliste muy bien con este tema, que antes de ser un tema ha sido una provocación. Y que nosotros No, hicimos un tema que en a mí realidad me gusta. es provocación. O sea, es decir, que hablar de procedimientos complejos en la cirugía ambulatoria, que en verdad podría parecer una paradoja al principio. Y ustedes en España, creo que el idioma a veces resuelve problemas complicados y en español. Nosotros tuvieron una salida muy elegante que ha sido diferenciar la cirugía mayor ambulatoria. Sí. Para distinguirla de los pequeños procedimientos que se realizan en un entorno del consultorio. Exacto. Has hablado un montón muy bien Claro. sobre eso. Pero, ¿qué más tuvieron que hacer vosotros en España para que todos los actores, ya sean los profesionales en salud, sean los gestores o los usuarios del sistema, tuvieran conciencia de lo que realmente significa la cirugía mayor ambulatoria? Desde el punto de vista de los pacientes en general ahora tienen una sensación de seguridad cuando se realiza el procedimiento por cirugía mayor ambulatoria muy alto. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital realizamos encuestas de satisfacción de los pacientes y tenemos por encima del 90% de pacientes con satisfacción alta. O sea, intentamos que se sientan muy seguros en cuanto al procedimiento. Ahora estamos desarrollando una app, pero aparte de esto realizamos una llamada posoperatoria a los pacientes a las 48 horas. Tienen un teléfono donde llaman directamente y se ponen en contacto con la unidad por cualquier problema que tengan. En caso de duda, no nos importa ingresar al paciente. Si hay duda de que el paciente esté en condiciones de ir a casa, lo ingresamos. Y es más, no nos importa reingresar a pacientes, es decir, pacientes que son dados de alta y vuelven, hacen una visita no programada, bien al servicio de urgencias, bien a la consulta, y pensamos que tienen criterios de hospitalización. O sea, realizar todas estas acciones dan muchísima seguridad al paciente. Incluso ahora el paciente, cuando lo ves en consulta, te pregunta, para esta intervención no me van a ingresar, ¿no? Supongo que no me ingresarán. O sea, casi es el propio paciente que te lo pide. Por otra parte, desde el punto de vista de los profesionales, hay una concienciación muy alta de que este tipo de alternativas a la hospitalización convencional, de las que forma parte la cirugía ambulatoria, son el arma más potente que tenemos para mantener nuestro sistema sanitario público. Tenemos que gastar menos. No gastar menos, gastar mejor, ¿no? Gastar mejor. O sea, todo lo que ahorremos en práctica clínica, mediante cirugía ambulatoria, todo lo que ahorremos en camas, tiene que ir destinado a docencia, a investigación y a innovación. Es decir, no es ahorrar por ahorrar. El presupuesto del Ministerio de Sanidad tiene que ser el mismo, pero tiene que repartirse de forma diferente, ¿no? En mi país, donde la sanidad está muy descentralizada y cada estado autonómico dentro del país gestiona sus propios recursos, esto es muy importante, muy importante. Entonces, la mayoría de comunidades autónomas, la gran mayoría, abogan mucho por realizar cada día más cirugía ambulatoria. ¿Por qué? Porque gastan menos dinero. Y esa es la situación. Y cuantos más procedimientos abarquemos, siempre con seguridad y calidad asistencial, pues mejor. Perfecto. Incluso mientras hablabas, pensaba en el momento que vivimos, que es un momento de crisis. Y Sí.
y que me parece que en Portugal y en España también, que la crisis fiscal de 2008 ha sido un factor impulsador muy importante para las actividades Sí. de cirugía ambulatoria. Y ahora vivimos una crisis que es mundial, o sea que me parece que Sí. es un momento muy propicio para lograr hacer con que en lugares donde la cirugía ambulatoria mayor no esté tan bien establecida como en Brasil, Claro. es un momento muy propicio para hacerla más Sí. capilar, que ocurre en Sí, sí, todo. sí, sí. Hay un documento del American College of Surgeons que recomienda los tipos de actividades que hay que realizar en estos periodos de pandemia, ¿no? Y modificándolo, el propio Ministerio de Sanidad, con la colaboración de las entidades científicas, hizo un documento propio. Nosotros también hicimos un documento propio donde lo que priorizamos cuando hay un porcentaje de camas suficientemente bajo utilizadas para pacientes no COVID, en una época en que la mayoría de pacientes del hospital son pacientes afectados por coronavirus. Cuando llegas a un porcentaje por debajo del 10%, empezamos a hacer cirugía, digamos, fuera de la cirugía oncológica y las urgencias. O sea, lo Sí, que sería la cirugía habitual. Y ahí lo que hacemos mayoritariamente es cirugía ambulatoria, para no utilizar camas, por si acaso hay situaciones de rebrote. Entonces, cuanta más complejidad podamos hacer ambulatoriamente, mejor, porque ahorraremos esas camas que en estos momentos ya no tiene el ahorrar un sentido económico, sino un sentido claramente clínico. O sea, esas sanitario. cámaras las vamos a necesitar seguramente para pacientes que tengan infección por coronavirus, claro. Sí, claro, por supuesto, y de verdad que hay un flujo aparte, o sea que Mm, se puede organizar de una manera muy sencilla que sí, interrumpa por completo, que ha sido lo que pasó acá mismo en mi ciudad, en mi hospital, donde trabajamos Pablo y yo, por ejemplo, en que hasta el 12 de octubre, o sea, la semana pasada, no se podía más sí, hacer cirugías no oncológicas o no de urgencia. Este claro, claro, nos ha dejado un legado de un montón de pacientes que no sabemos cómo vamos a hacer para claro, operarlos en futuro. claro. Y eso también me parece que Sí, es un sí, factor más para hacer con que la cirugía ambulatoria sea una respuesta sí. adecuada para todo eso. Pero bueno, hablando sobre el tema de la complejidad en la cirugía ambulatoria, ¿qué paso debe dar un determinado sistema de salud para implementar gradualmente la oferta de procedimientos más complejos de una manera incremental, quizás incluso hoy asociadas a la atención hospitalaria, sin que la atención quirúrgica crezca en complejidad y costos? ¿Qué podría decirme de esto? Claro. Se ha cortado. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que es que se ha cortado la voz y no he entendido. Sí, claro. Le he preguntado sobre el tema Gracias. de complejidad en la cirugía ambulatoria, sobre qué pasos que se deben dar a un determinado sistema de salud para que se incremente de forma gradual la oferta de Sí, procedimientos más complejos, pero quizá que hoy sean asociados a la atención hospitalaria, pero sin que la atención quirúrgica crezca en complejidad y en costos. ya. Am, yo pienso que aquí jugarán un papel fundamental los gestores sanitarios. O sea, tienen que favorecer, las autoridades sanitarias tienen que echarnos una mano en esto, tienen que colaborar, tienen que creer en la cirugía ambulatoria y favorecer en Portugal, por ejemplo, lo hemos comentado muchas veces con mis amigos, con Carlos Magalhães, con Vicente Vieira, con Pablo Lemos, muchas veces ellos hicieron algo que yo creo que en su momento estuvo muy bien y ya no hacen, y es que el realizar cirugía ambulatoria tenía un sistema de pago diferente. Es decir,
pagaba mejor el Estado la cirugía ambulatoria que la cirugía convencional. Esto incentiva, es verdad, eso hace que hagas más ambulatoria. Pero creo que llega un momento en que deberíamos hacer al contrario, que se ha hecho en algunas comunidades autónomas en España. Es decir, no te voy a pagar más por hacer cirugía ambulatoria, pero si ingresas un paciente de ambulatoria te voy a pagar menos. Yo pienso que esa es una buena medida en el fondo. O sea, hay que ambulatorizar todo lo que puedas y lo que no puedas se ingresa. Pero claro, en España aún no hay hospitales, hay pocos, son muy pocos, que por ejemplo aún están ingresando, pues no sé, pues hernias inguinales, claro. El sistema sanitario en Europa en general y en España también es muy bueno, pero claro, es caro, es caro, es caro. Y tenemos que hacer lo posible para conservarlo. Esa es mi opinión. Por lo tanto, toda la complejidad que podamos ambulatorizar, hay que hacerlo. Y esa es misión tanto de los clínicos, de nosotros, como de los gestores, como de las autoridades sanitarias. Nos lo tienen que favorecer, tienen que hacernos lo fácil, ¿no? Perfecto. No, queríamos con este tema, antes más nada, porque en esta serie de webinars estamos proponiendo un montón de temas distintos que se van desde cómo, por ejemplo, impulsar en políticas públicas o mismo en sistemas privados, cómo se hace para impulsar la cirugía ambulatoria. Pero también queríamos dejar claro que no se trata solamente de pequeños procedimientos o de cosas que se hace en consultorio, pero que se trata de deshospitalizar, de quitarle al hospital pacientes que quedan internados en el hospital y no los necesitan para nada. Me parece que este es el punto. Pero sí, estamos hablando de una estructura que tiene una complejidad igual a la complejidad de un hospital cuando hablamos del quirófano. O sea que estamos hablando de estructuras que son muy bien pensadas para el acto quirúrgico en sí, para conservar la seguridad al paciente todo el tiempo, ¿no? Y es necesario lembrar que nosotros hacemos cirugía hace 6.500 años. O sea, que el hospital logró captar para sí la cirugía como si fuera algo que solo se puede hacer dentro de un gran hospital, internándose a estos pacientes. Pero este no funciona más porque no logra llegar a todos que necesitan. Necesitamos alternativas para brindar seguridad, pero también brindar calidad y acceso. O sea, estamos hablando también de democratización del acceso de la cirugía ambulatoria. Bueno, y por fin, ¿qué consejo le podría dar sobre ACAM en cuanto presidente de ASECMA para que pueda seguir los pasos exitosos de ASECMA, considerando ambos como países que tienen realidades diversas? Me refiero a España y Brasil, y sobre todo distintas culturas regionales, para que se puedan consolidar los conceptos internacionales de cirugía ambulatoria en Brasil y también en Latinoamérica. Y acá me hago un paréntesis porque Brasil es un país faro para Latinoamérica, o sea que lo que se pasa acá resona en todos estos países, y nosotros en Sobracam hacemos las cosas también mirando al resto de Latinoamérica como esta respuesta que sea común. ¿Qué consejos nos podría dar? Este es un concepto que me resulta muy interesante porque Carlos Magalhães, que como sabéis es el presidente de la Sociedad Portuguesa y próximo presidente de la Internacional, hemos hablado muchas veces de cómo conseguir difundir la cirugía ambulatoria
en toda América del Sur, porque yo creo que es un campo muy abierto. Hemos establecido relaciones puntuales con algunos países, por ejemplo Chile, por ejemplo Argentina, pero la sensación que tienes es que cuesta mucho desarrollarlo. Entonces, me gustaría dejar claro un concepto, y es que yo no creo en la sanidad pública y la sanidad privada. La sanidad es buena o es mala. Entonces, la diferencia está en que en la sanidad pública me va a pagar el Estado, mal, claro, como en toda la mayoría de países, y la sanidad privada me va a pagar el paciente o una compañía aseguradora. Pero mi actuación tiene que ser estrictamente la misma. Entonces, yo creo que es muy importante para empezar en cirugía ambulatoria, empezar con cosas que no tengan mucho coste. Por ejemplo, como sabéis, hay diversos tipos de unidades de cirugía ambulatoria. Mi consejo sería en los hospitales medianos y pequeños, los grandes hospitales quizá es un poco diferente, empezar con unidades integradas. Eso quiere decir que tú tienes una estructura de unidad con una admisión y una sala de readaptación al medio, pero que compartes los quirófanos con la cirugía convencional. Eso te permite rellenar programas quirúrgicos. Por ejemplo, puedes hacer una gastrectomía por la mañana y 2 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria. Y así optimizas el quirófano. No es el mejor modelo. Yo hago mucho por las unidades autónomas y las satélites, donde ya sabéis que la unidad de cirugía mayor ambulatoria, tiene sus propios quirófanos y sus propios programas, al margen de los del bloque quirúrgico central. Pero para empezar, para que los profesionales y los gestores se den cuenta de los beneficios de la cirugía ambulatoria, no me parece un mal sistema, sobre todo en hospitales medianos y pequeños, hacer unidades integradas. Eso es muy fácil. La estructura es muy barata, necesitas solo admisión y sala de adaptación al medio. No necesitas hacer un bloque quirúrgico. Y ahí tienes que despegar. A partir de ahí tienes que ir a más. Yo creo que esa es una buena vía. América del Sur puede hacerlo. Esto, claro, hay países, hay zonas como, por ejemplo, en África, por desgracia, esto no es planteable. Claro, en África, que ojalá pudiéramos hacerlo, están más preocupados en comer ese día que no en que los operen. Es que es así, es triste, pero es así. Entonces, primero hay que darles de comer y luego ya les operaremos, ¿no? O darles los medios para que ellos puedan saber qué comer cada día y luego los operaremos. Pero en lo que es el continente de América del Sur es diferente, porque el nivel adquisitivo es más alto. Entonces, yo creo que es un punto donde se puede desarrollar muchísimo y en poco tiempo se puede llegar a los niveles que hay en Europa o por ejemplo, pues en Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que sí, que hay un campo de trabajo muy importante, muy importante. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un gusto compartir contigo Vosotros. estos momentos en un sábado. O sea que no, acá con es el mejor día porque es el día que todos más o menos tenemos más fácil, ¿no? Claro, claro. Ha sido un placer y encantado de colaborar con vosotros en lo que necesitéis. Por parte mía, y hablo también en nombre de la Asociación Española, estaremos encantados de colaborar en lo que sea necesario. Sí, muchas gracias. Y nosotros de Sobracán contamos sí con nuestros hermanos mayores, ustedes, no. Carlos y todos los amigos de APCA también, y de la internacional, de la Asociación Internacional, incluso que ya estamos planteando ingresar como miembros Claro, de la internacional. claro, tenéis que hacerlo. Claro, y contamos con el apoyo de todos ustedes. No, seguro. Y ya os digo que la Asociación Internacional es una asociación, yo hace años que estoy, y la verdad es que es muy abierta, que es muy agradable,
que hay un espíritu de colaboración muy importante y que entre todos intentamos conseguir los objetivos que nos proponemos. Pero hay mucho espíritu de colaboración. Si entráis, que yo tenéis que hacerlo y que lo haréis, veréis cómo eso es así, sin duda alguna. Sí, se nota, se nota. Nosotros nos sentimos abrazados por todos. Bueno, muchas gracias, Luis. Que tenga un sábado No lo muy lindo. dudéis, no lo dudéis. Y Muchas gracias a todos vosotros. Volveremos a trabajar juntos. Seguro, seguro, cuando queráis. Estamos a vuestra disposición. ¿Eh? Gracias.